En esta oportunidad pues vamos a proceder a dar un soporte didáctico en lo que corresponde a la entrega de las tareas de la unidad 3. Vamos a comenzar con la tarea número 1. Para ello ustedes debían revisar en la plataforma lo que nos pide, ¿no? Comenzamos con lo que son los números reales y nos vamos desplazando hasta que encontremos lo que son las tareas. Muy bien, aquí nos aparece la primera tarea, el trabajo individual, ¿sí? Y nos dice aproxime por redondeo a las milésimas la fracción 621 dividido para 63 e indique una cota de error absoluto. Bueno, obviamente para determinar si es que aquí nosotros estamos hablando de números racionales e irracionales, tenemos que proceder a hacer la división de 621 para 23. Para ello sacamos nuestra calculadora y escribimos 621 dividido para 63. Nos da este número, entonces vamos a ver 857 142 857 142 157 142. Sí, como vemos tenemos aquí este patrón, ¿sí? Vamos a ver si nos permite copiar y vamos a nuestro Word, ¿sí? Vamos a realizar correctamente la representación con nuestro editor de ecuaciones, ¿sí? Vamos acá a donde nos indica el apartado de fracciones. Tenemos que era 621 para 63. Muy bien, esto es igual a el valor que nos dio nuestra calculadora, que lo copiamos y lo pegamos ahí. Muy bien, entonces vamos a ver si hay algún patrón, ¿no? Y pues aparentemente aquí tenemos este patrón que lo voy a poner en color rojo y este en color amarillo para que podamos distinguir nada más. No se ve el color amarillo, vamos a poner un azul tal vez. Muy bien, y como vemos pues se vuelve a repetir 857 142 857 142 857 142. ¿Qué nos decía la teoría? De que cuando sucede esto pues es un valor periódico y no se lo considera un número irracional, ¿sí? Entonces en este caso lo que nos pide que aproximemos por redondeo a las milésimas, ¿no es cierto? Entonces revisamos las milésimas. Esto sería las décimas, el primer numerito, ¿no? Sería décimas. Esto sería las centésimas del 5 y el 8, ¿no? Estos dos numeritos vendrían a ser las centésimas y estos tres serían las milésimas, que es lo que nos pide, ¿no? Entonces en este caso para aproximar vemos que el siguiente número pues es el 1. En este caso de acuerdo a la regla de redondeo, si es que es menor a 5, este número siguiente no se ve afectado, ¿no? Entonces quedaría esta aproximación 9.857, perdón, 857 redondeado, ¿no? Que es lo que nos daría la aproximación. Ahora vamos a esta parte que posiblemente resulte un poco confusa, que nos dice la cuota, ¿verdad? Nos dice e indique una cuota del error absoluto. Ya, para lo que significa las cuotas, en este caso como estamos hablando de milésimas, lo que nos podría alterar que este número de aquí cambie es el siguiente número, ¿sí? Entonces la cuota viene a ser 0.00005, ¿sí? Porque si este número está menos de 5, tenemos un error negativo, ¿no es cierto? Porque puede valer 3, este 5 podría valer 4, ¿sí?
y no se alteraría el 7. Entonces tendríamos un error negativo, o sea, hacia la baja, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que si este valor es igual o mayor a 5, ¿no? Entonces, al ser mayor o igual a 5, ya se debe alterar el siguiente número. Es decir, en vez de 7, yo hubiese tenido que poner un 8. Si es que aquí en este resultado, pues hubiese sido 5 o 6, etcétera, ¿no? Entonces, de esto se deduce que mi error de cota es más o menos, ¿sí? Es decir, puede ser menos de 5 o mayor de 5. Si es mayor de 5, mi error es positivo, va hacia arriba. Y si es menor a 5, pues mi error es negativo, ¿no? Pero tendríamos este valor que sería la cuota. Muy bien, vamos ahora a la pregunta número 2. Igual nos vamos desplazando y tenemos aquí este segmento de las preguntas de verdadero o falso. Entonces aquí tenemos el número 7,125 es un número irracional. Muy bien, entonces aquí tenemos esta particularidad que tenemos esta rayita acá arriba, ¿no? Que se denomina vinculum, ¿sí? Ustedes pueden buscar la etimología, la definición de la palabra, y pues lo que significa es que estos tres valores se van nuevamente a repetir hacia el infinito, ¿no? Es decir, 7.125, 125, 125, así hasta el infinito. Entonces diríamos que es un número periódico, y de acuerdo a nuestra teoría, pues los decimales periódicos, pese a que vayan al infinito, no se consideran irracionales. Por lo tanto, aquí tendríamos que poner que es falso, ¿verdad? Sería falso. Este número, al ser periódico, es un número racional. Vamos a la siguiente pregunta, que dice que la longitud de la circunferencia es un número irracional. Sí, efectivamente, porque pi es irracional, ¿no es cierto? Ya que es el resultado de 2 por pi por r. Al intervenir pi, cualquier operación que se vaya realizando en lo que es la multiplicación, pues va a mantener el hecho de ser un número irracional. Entonces aquí es verdadero, ¿sí? Es un número irracional. Vamos al ítem C. Dice: las raíces de los números primos son números irracionales. Claro, como ustedes recordarán, los números primos son simplemente divisibles para la unidad y para sí mismos, ¿sí? Entonces, al sacar raíces de Helios, pues van a darnos como resultado valores irracionales, ¿sí? Entonces aquí pues es verdadero, son irracionales. Vamos al literal D. Los números decimales de infinito son irracionales. En este caso pues no necesariamente, ¿no? Debido a que podemos toparnos con situaciones en las cuales tengamos decimales periódicos, ¿no? Entonces pueden ser infinitos, pero al ser periódicos no son irracionales, por lo cual pues aquí tendríamos un falso, ¿verdad? Muy bien, vamos a la siguiente actividad. Es que aquí hablamos de los intervalos. Muy bien, aquí nos pide que escribamos un intervalo abierto de centro menos 2 y de amplitud igual a 8. De centro menos 2 y amplitud igual a 8. Entonces, ¿qué quiere decir? Que del menos 2 yo voy a restar 4, porque este va a ser mi centro, ¿verdad? Entonces yo de aquí tengo que direccionarme al número inferior. Recuerden A, B en los intervalos, ¿no? Donde que A es el inferior y B es el mayor. En este caso pues yo tengo el centro, que es menos 2, entonces tengo que bajarme 4 y del centro extenderme 4, ¿sí? Hacia el lado de los positivos. Y 4 y 4 pues sería el intervalo que me está hablando, más bien dicho es la amplitud, ¿no? La amplitud de 8 en total. 4 acá y 4 acá,
8 de amplitud. ¿Cómo representaríamos eso? Vamos a nuestro Word. Muy bien. Y trazaríamos una recta, ¿verdad? Entonces vamos para acá. Trazamos nuestra recta. Y vamos a dividir aquí en secciones para que podamos ver. Vamos a copiar, vamos a poner aquí un poco arreglado esto. Bueno, voy a tomarme algo de tiempo para que podamos esto organizar rápidamente. De todas maneras, espero que esta referencia igual a ustedes les sirva para que sus trabajos, sus tareas las vayan ya haciendo en el Word y posteriormente las vayan ya grabando como PDF para que nos faciliten las calificaciones, además de que ustedes al mismo tiempo irán adquiriendo un dominio de la herramienta de Office, que es muy importante en sus actividades tanto académicas como de trabajo, ¿verdad? O sea, en muchos trabajos es importante el que podamos desenvolvernos apropiadamente en el manejo de la informática, de la computación. Voy a buscar mi centro, ¿sí? Para ello igual voy a acá a ver una pequeña figurita que me pueda permitir escribir ahí. Vamos ahí aquí a agregar texto, ¿verdad? Entonces aquí sería -2. Muy bien, -2. Esto le ampliamos para ver. Vendría ahí. Esto vamos a quitarles estos sin relleno y vamos a nuestro texto, color de la línea, sin línea, y vamos a ver dónde está nuestro texto. Color de la imagen. Ahora déjenme ver. Sí, estamos ahí. A ver, vamos a ver donde tenemos nuestro texto. Voy a pausar un momentito para... Listo. Bueno, mil disculpas. Todavía igualmente pues hay detalles que uno no los tiene a la memoria fácilmente, ¿no? En este caso, pues bueno, para yo destacar el color del número 2, lo que voy es a formato y cambio es la fuente, el color de la fuente nada más, ¿no? Entonces tengo ya ahí, le voy a ubicar por aquí. Perfecto. Y estamos ahí. Muy bien, ese sería -2. Vamos a copiar este cuadradito para no representar varias veces, ¿no? Entonces sacamos acá, sacamos para acá. Ok. Y ahora el -1, ¿dónde iría? ¿Dónde iría el -1? Pues sí, efectivamente, antes del -2, ¿no es cierto? Porque el -2 es más pequeño que el -1, ¿sí? Luego tendríamos el 0, ¿sí? Vamos a ir arreglándole para que nos quede de la mejor manera. El 0, recordemos que no tiene signo, entonces nos queda ahí. Luego vendría el 1,
vamos a copiar este cuadro igual varias veces para que nos permita trabajar con más facilidad. Bien, vamos acá, lo ubicamos ahí y este sería el 1, ¿verdad? 1. Vamos ahora al 2 y simplemente quitamos el signo negativo, vendría el 3. Bien, vamos recto ahí, exacto, 3, muy bien. Y bueno, estas líneas de acá vamos a mover todo para que nos resulte un poquito más fácil, ¿no? Caray, vamos a control Z. Y antes de nada vamos a saber exactamente los valores que vamos a tener. Ahora hablábamos que nuestro punto medio va a ser -2, ¿verdad? Entonces del -2 para acá yo tengo que sumar 4, ¿sí? Y de aquí para acá igualmente sumar 4. Ahora esto nos quedaría de esta manera, ¿no? Vamos a escribirlo acá. Voy igual a insertar un cuadrito de texto que nos permita observar la operación. Entonces tendríamos -2, ¿no es cierto? Voy a sumar los 4 más 4. Esto es igual a, ¿sí? Entonces tendríamos una resta, ¿no? Donde que tendría el número mayor su signo. En este caso 4 quito 2, pues 2. ¿Cuál es el signo del mayor número? 2. Y ahora -2, rebajo 4 porque tiene que ir al lado izquierdo también. ¿Sí? Voy a separar esto un poquito más. En este caso recuerden que este es el signo de la operación, no es el signo del número, ¿no? Entonces aquí tendría -6. Bien, entonces yo ya sé hasta dónde tengo que llegar. A la derecha tengo que llegar únicamente al 2 y a la izquierda tengo que llegar al 6. Entonces aquí estamos perfectos, ¿no? Vamos a mover este cuadradito hasta el 6. Entonces vamos a copiar unas cuantas veces. Muy bien. Y una más. Muy bien, sacamos esto acumuladito. Y este viene a ser el -3, ¿verdad? -3. Este de acá vendría a ser el -4. Lo alineamos ahí. Muy bien. Siempre haciendo las tareas con cariño, que ahí nos va mejor. A ver, aquí no me permite. Entonces sería 4. Y este numerito de acá lo hacemos otra vez grande. Tenemos ahí 3, 4. Vamos a este de una vez a ponerle 5. Y a este de acá de una vez 6, ¿no? Muy bien. Entonces vamos al 5, que vendría para acá. Perfecto. Y al número 6, que vendría para acá. A ver, vamos a cogerle con el mouse más rápidamente. Y solo lo alineamos. Muy bien. Entonces ahí ya tenemos nuestros parámetros. Ahora, ¿qué nos dice? Que es un intervalo abierto, ¿no es cierto? Entonces abierto, recordemos que va representado por los paréntesis. Entonces tenemos que, de acuerdo a la operación que hemos hecho aquí, yo partiría, mi número inferior sería el -6, que correspondería a la A, ¿verdad? AB, el intervalo. Y hasta el 2. Y pues cierro el paréntesis. Vamos a separar un poquito para que se lo vea.
y como es abierto, entonces yo tendría que utilizar unas bombitas abiertas, ¿verdad? Sí, entonces aquí nosotros vamos a la forma y le decimos que sin relleno porque es abierto. Vamos a copiar, control V, tenemos nuestras dos bombitas, la una que partiría desde, vamos a hacerle esto porque realmente es importante también acostumbrarnos a representar de esta manera los intervalos para observar lo que hay adentro, ¿verdad? Entonces vamos desde aquí, cogemos nuevamente una linita hasta el 2, ¿no es cierto? Hasta aquí. Vamos a alinear esta bombita. Recuerden que para mayor precisión ustedes pueden utilizar, a ver, vamos a hacer algo. Vamos a dar control Z y vamos a coger este palito de aquí y simplemente lo vamos a estirar. Muy bien, este palito de aquí y lo estiramos. Muy bien. Entonces el intervalo realmente que se forma aquí, con el fin de graficarlo, vamos nuevamente a coger ahí un rectángulo porque es lo que realmente se forma aquí. Toda esta área sería el intervalo. Todo lo que está dentro de esta forma de aquí le tendríamos como intervalo. Vamos al relleno, que creo que aquí había con textura. Ya, esto. Creo que estamos más claros ahí. Perfecto, estos circulitos les podemos traer al frente. Y control Y, lo mismo, ¿no? Y ese sería nuestro intervalo. ¿Sí? Esa sería la respuesta número 1. Vamos a la pregunta, vamos a poner un poquito de pronto ordenando esto, ¿no? Esto vamos a alinear. Es la forma que ustedes podrían presentar sus deberes, de hecho, ¿no? La forma más correcta. Y pues luego ir a archivo, guardar como, ¿sí? Y aquí ustedes tienen la posibilidad de PDF, ¿no es cierto? Lo guardan en PDF y lo suben a la plataforma. Obviamente ya un poquito más organizados, poniendo la pregunta 1, luego literal A, literal B, etcétera, que bueno, yo en este momento me he saltado un poco, ¿no? Pero como les digo, espero les sirva de referencia. Vamos ahora a la siguiente que nos dice, representa los intervalos. ¿Sí? Aquí tenemos varios intervalos que están, algunos abiertos, cerrados, hay mixtos, ¿sí? Bueno, vamos a tratar de graficar los que podrían estar siendo un poco más complejos, ¿no? Que en este caso, déjenme ver, podríamos trabajar con este intervalo de aquí. Vamos a hacerle este de acá, porque creo que los de acá, lo único que va a cambiar prácticamente es que uno de estos puntitos, en el caso de ser intervalos cerrados, ustedes lo único que van a hacer es de ponerle un colorcito cerrado, ¿sí? Y pues eso ya nos indicaría que eso es un corchete en vez de un paréntesis, ¿no es cierto? Entonces sería fácil. Ok, voy a pausar un momentito el video. Ok, entonces espero no tengan mucho problema. Como les indico, intervalos abiertos y cerrados, únicamente los puntitos cerrados o abiertos, ¿no? Y simplemente apuntan al número donde está el intervalo y pues cae, ¿no? En el intervalo, digamos, abierto, ¿no? Donde que los extremos no llegan prácticamente a estar directamente relacionados, puede ser un poquito confusa esa parte, ¿no? Porque o sea, no es que por ejemplo ustedes al trazar la línea justo encima del menos 2, ¿no? Dará la sensación de que está incluido, pero solamente con la gráfica del circulito pintado o despintado a su centro nos indica, porque puede haber un número muy cercano
al número del intervalo, pero sin llegar exactamente a ese número, ¿no? Entonces, simplemente trazan la línea directamente sobre el número que corresponde, y la diferencia entre cerrado y abierto es solamente el color del puntito, nada más, ¿no? Ok, entonces vamos a hacer este de acá, que creo que es el que de pronto pues nos coge con un poquito de nuevo, digamos, ¿no? Porque no hay ejemplos anteriores. Entonces nos dice que el valor absoluto de x es una desigualdad, ¿no? Es menor al valor absoluto de 2. Entonces primeramente esto tenemos que traspasarlo a la notación de intervalo. ¿Cómo le hacemos esto? Vamos acá y entenderíamos que esto va a ser un intervalo cerrado, ¿no? Entonces, perdón, un intervalo abierto. Entonces vamos a poner este de aquí, vamos a insertar el símbolo de infinito, porque no nos da un límite, es en este caso menos infinito, porque es menor a 2, ¿no? Y 2, ¿sí? Quedaría este intervalo. Ahora, ¿cómo lo representamos este intervalo? Vamos ahorita, bueno, yo voy a capturar la pantalla, y en la captura de pantalla voy a proceder a hacer los cambios necesarios, ¿no? Vamos a pegar, ok, y con la herramienta de imágenes recortamos lo que corresponde a mi ecuación. Ok, zoom enter. Ok, entonces, ¿cómo represento yo el infinito? Vamos a... déjenme ver si es que puedo seleccionar. Vamos a seleccionar todo desde aquí y lo voy a pegar acá, observando todo. Muy bien, esto no nos sirve. Perfecto, este tampoco. Pensaba hacer de otra manera, pero es preferible acá. Entonces este lo eliminamos, el 2 nos coincide, este triángulo también lo vamos a eliminar. Y lo que pasa es que nosotros en este caso, para indicar lo que es infinito, utilizamos una flechita indicándonos si va a los positivos o a los negativos, ¿no es cierto? En este caso, como va a los negativos, partimos desde acá y lo dejamos más o menos por aquí. Perfecto. Ya, y lo podríamos aquí, un cuadro de texto, para que se nos cargue. No, vamos a usar una forma mejor igual. Vamos a copiar uno de estos. Bien. Y acá en vez del 3 marcamos infinito, ¿no? Vamos acá, el símbolo infinito. Perfecto. Ya, en este caso menos infinito, ¿verdad? Y ese sería el intervalo, ¿no? Que tenemos menos infinito, que sería A, que se va hasta allá, y el 2 de donde partimos. Muy bien, esto es un intervalo abierto, entonces lo dejamos con el circulito. Perfecto. Vamos ahora al siguiente ítem, que dice: explica qué tipos de intervalos existen según incluyan a los extremos o no. Bueno, aquí pues habrían tres realmente los tipos, ¿no? Que sería el abierto, el cerrado y los mixtos, ¿no? Dentro de los mixtos pues puede haber que un intervalo puede estar cerrado a la izquierda, sí, abierto a la derecha, o viceversa. Vamos a la pregunta número 4, dice: responde, ¿qué diferencia hay entre un intervalo abierto y uno semiabierto? Bueno, que uno de los extremos es diferente al otro, ¿no? O sea, si el uno está abierto, el otro está cerrado. Dice 5, dice: representa los intervalos. Bueno, esto es muy parecido al ítem 2, creo que no habría mayor complicación, ¿verdad?
simplemente hay que pintar o despintar las bolitas desde los intervalos A, B que tenemos, ¿no? En este caso menos 3, ¿sí? Sale la flechita, el palito, tal como lo especificamos aquí, ¿sí? Y en el otro lado, pues en este caso acá estaría la bolita abierta, es decir, sin pintar, y acá la bolita pintada, ¿no? Oscura. Muy bien, dice ¿qué intervalo representa el trozo de la recta coloreado, perdón? ¿Qué intervalo representa el trozo de recta coloreado? Bueno, representa justamente los valores que están incluidos en ese intervalo, ¿no es cierto? Todos los valores, o sea, puede estar 1.0001, 1.999, etcétera, ¿no? Todos los posibles valores, o sea, realmente igual hablamos de valores infinitos ahí, ¿no? Infinitamente pequeños. Bien, dice completa la tabla. Bueno, aquí simplemente pues igual no representa mucha dificultad. Tenemos el origen que es 0, entonces nos dice menos 1, menos 2, menos 3, ¿no es cierto? Entonces A valdría menos 3. Es un intervalo abierto, entonces son paréntesis, ¿verdad? Acá tendríamos para B 1, 2, 3, ¿no es cierto? Entonces menos 1, menos 2, menos 3, entonces sería menos 3, 3. Y con paréntesis para indicar que es un intervalo abierto. Este es un intervalo cerrado igualmente. Calculamos A primero y luego B. Aquí trazaríamos la línea A, B, puntitos coloreados o sin colorear, ¿no? Y esto de acá. Muy bien, representa los intervalos. Esto prácticamente es la misma pregunta de acá. Menos 2 menos 1, menos 2 menos 1, menos 2 menos 1. Ya, bueno, interesante. Aquí pues está repetido, ¿no es cierto? Representa los intervalos, colorea el trozo de recta común a ambos intervalos. Ya, o sea, aquí va a haber como un cruce de intervalos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué intervalo representa? Ya, vamos a tratar de hacerlo. Tenemos un cerrado y un abierto, ¿no? En este caso, esta seccioncita que aquí yo voy a llegar hasta el 3. Bueno, en teoría no. Voy a llegar hasta el 3 y desde el 2 ya se va a cruzar con este intervalo de acá. Entonces la porción que va desde el 2 hasta el 3, esto de aquí, desde el 2 hasta el 3, es una parte común a ambos intervalos, ¿no es cierto? ¿Y qué intervalo representa el trozo de la recta? Bueno, en este caso sería que 2, que es el menor, sería A y 3 correspondería a B, ¿no es cierto? A, B, que es el intervalo como se representa. Representaría, sería ese intervalo, ¿no? Intervalo abierto, 2 y 3. ¿Sí? A ver, aquí al indicarnos que está el 2, ¿no es cierto? En este intervalo abierto, significa que no está incluido, ¿no? Entonces quedaría un intervalo como un semi-intervalo, ¿no? El 3 con el paréntesis y el 2 con el corchete, porque el 2 no estaría incluido. ¿Sí? Esa sería la respuesta. Muy bien, espero que estas observaciones, estos tips, les permita a ustedes realizar el trabajo de la mejor manera. Muchas gracias.